Gracias. Bien, pues en mi concepción considero que la mesa da también para hacer algunas reflexiones que son bastante positivas para en este esquema de intercambios académicos. Pues lo que quisimos mostrar es que habemos un grupo, y siempre hay un grupo importante en cada uno de los países en el ámbito académico, que trata de buscar un esquema de cuestionar algunas cosas que se encuentran ya muy consolidadas, muy consolidadas, como las que hace un rato criticaba yo en un primer momento. Por ejemplo, estos temas de la inmediación, que parece que en toda, desde los 90s a la fecha, ha estado una práctica muy consolidada como un gran poder sobrehumano de los jueces para poder valorar la prueba. Incluso parece que este escenario se ha consolidado tanto que los tribunales de apelación o los tribunales de casación argumentaron en su momento, pues nosotros no podemos controlar la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque se rompe este esquema o este principio de inmediación. Pero bueno, si al final de cuentas lo que se debe de controlar en casación o en apelación no es este poder de inmediación que tiene el juez sobre la prueba, sino la logicidad de los argumentos valorativos, es decir, hasta qué punto están dentro o fuera del parámetro de la racionalidad. Así es que considero que estos escenarios que hemos tenido de intercambio, de charlas formales, informales o proyectos que hoy se aterrizan como el de la revista, nos ha dado para hacernos algunos cuestionamientos generales y que creo que ustedes también podrían ser parte de estos cuestionamientos. Por ejemplo, el doctor Baldomero al arrancar su intervención en la mesa anterior, había dicho, bueno, hay que buscar en el proceso la verdad como correspondencia, y entonces sí será verdadero un hecho siempre y cuando guarde correspondencia con lo sucedido en la realidad. Hasta ahí parece que teóricamente es una belleza, y en mi concepto diría, no, haría una verdadera reverencia en este acto a Michele Tarufo. Sin embargo, creo que también es una decisión política que se debe tomar. ¿En qué sentido? Si es cierto que el proceso judicial busca la verdad y la prueba busca mostrar esta verdad por correspondencia, pero hay que analizar si la verdad es el único fin que vamos a perseguir en el proceso. ¿Por qué? Porque si el único fin que vamos a perseguir en el proceso, por eso hay algunos también autores que justifican que si la verdad es lo que se persigue, bueno, pues el medio se justifica. ¿Y cuál es el medio? Pues la admisión de prueba ilícita. No sé si ustedes ya habrán escuchado también esta postura de la admisión de la prueba ilícita, reconocida como prueba ilícita, para llegar a la verdad. Porque si la verdad es el fin del proceso, debería admitirse cualquier medio de prueba, excluyendo por ahí algunas posturas que dicen, excepto aquella que esté vinculada con la tortura. Pero incluso Nieva es uno de los uno que postula esta circunstancia y dice, bueno, incluso si hay tortura, si es una realidad manifiesta o evidente, aún así debería de incorporarse. Por eso, este escenario de debates habría que reflexionar sobre, ¿realmente queremos que en nuestros procesos judiciales únicamente se persiga la verdad? ¿O parece ser que también hay otros valores que también son igual de sagrados que la verdad, que también son dignos de protegerse? Siguiendo la línea de pensamiento de Tarufo, seguramente él buscará, porque él formado en el contexto civil, dice, bueno, es que la verdad, ese debe ser el fin último del proceso judicial.
pero por ejemplo, otros que fueron formados en cuna distinta a la civil, no sé, Don Perfecto, Andrés, el finado Miranda Estrampes, no, es que parece que el derecho penal debe de protegernos a nosotros, pero siempre debemos también estar protegidos del derecho penal. Y en este esquema de estar protegidos del derecho penal, parece que muchos postulamos el esquema del régimen hasta cierto punto garantista, si queremos llamarlo así, como un reconocimiento de derechos mínimos dentro del procesamiento. Entonces, si nosotros asumimos por un lado la verdad como fin último del proceso, hay otros que dicen, bueno, la verdad sí, pero sometida a ciertos valores o principios, como respeto a la dignidad, a la privacidad, a la no incriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debe de buscarse un punto de equilibrio entre estos dos grupos de valores que se tensan entre sí, y no solamente visualizarlo en un esquema de absolutamente la verdad, porque muchas de las veces los jueces estamos extremadamente limitados en la verdad. No sé, yo acabo de dictar una sentencia el mes pasado, un tipo llega y mata a 2 personas, y siempre me quedé con la duda, ¿pero por qué los mató? Pareciera que como que sin reparo alguno llega con un machete, llega al domicilio de las víctimas, que eran unos ancianos, le empieza a despedazar la cabeza a la señora, después se va con el señor, lo ve un vecino y se da la fuga. Entonces, si realmente el fin último del proceso era la verdad, de que los privó de la vida, sí, parece que sí los privó de la vida, eso parece estar suficientemente claro, pero la verdad parece que es un contexto más amplio. ¿Cuál fue la razón de por qué los privó de la vida? ¿Por qué? ¿Debe haber algún motivo? No, pues parece que eso no se requiere para efectos de la condena. Bueno, entonces, en este sentido, muchas veces los jueces estamos atados de manos para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque en el camino se ha caído prueba ilícita, porque en el camino hay prohibiciones probatorias, porque en el camino está lleno de protecciones también para el imputado, como privilegios de abogado-cliente, privilegios, etcétera, etcétera. No sé cómo le denominen aquí en su legislación, pero las restricciones probatorias que generalmente se reconocen en todos los países, y que por ejemplo el sistema norteamericano lo conoce como el esquema de privilegios para no poder acceder a ese tipo de información. Así es que este tipo de intercambios nos debe ayudar a reflexionarlos. ¿Cuál es el fin que verdaderamente queremos proteger? ¿La verdad? Absolutamente, solamente la verdad, porque si alguno de ustedes compra ese argumento, tendría que comprar el argumento de Nieva y decir, pues que se admite la prueba ilícita. Pues no importa que lo torturen, si es clara y manifiesta la verdad. En cambio, si alguno otro dice, bueno, sí la verdad, pero con las limitantes del respeto mínimo del debido proceso, bueno, eso ya sería un equilibrio de fuerzas. Entonces, justamente eso hemos discutido en estos intercambios, porque pareciera que los que les gusta mucho la verdad, dice, es que los demás le tienen miedo a la verdad. Y los que renuncian un poco a la verdad dicen, no es que le tengamos miedo. Lo que pasa es que los que quieren solamente la verdad, le tienen miedo al debido proceso, le tienen miedo al respeto de garantías. Y entonces, desde un punto de vista axiológico, si queremos llamarlo así, o de legitimación del derecho penal, me parece que debemos estar protegidos del derecho penal, no solamente por el derecho penal. Parece que hay otras cosas que este intercambio académico nos puede permitir. Por ejemplo, debo de reconocer que lo que ha dicho el doctor Baldomero en relación a la prisión preventiva oficiosa es una realidad que tenemos. Entonces, desde la judicatura, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque es una gran responsabilidad, porque al final el que lo manda a prisión preventiva no es el legislador, somos nosotros, somos los jueces. Entonces, ¿qué podemos hacer los jueces? Bueno, la propuesta es, como había comentado Baldo, es
nosotros tenemos, ¿cómo se da la prisión preventiva? Ustedes aquí sería la formulación de cargos y quizás inmediatamente discutir la prisión preventiva. Nosotros no. Primero, analizamos la vinculación a proceso, que es el presupuesto material para una posterior prisión preventiva, y después la necesidad de cautela o peligro procesal. Bueno, pero son dos decisiones totalmente distintas, que suceden en momentos distintos. Entonces, la única forma de controlar este populismo punitivo, que se le ha conocido como tal, es elevar el estándar exigido para la vinculación a proceso. Entonces, la vinculación a proceso es una resolución judicial previa a la medida cautelar que analiza el fondo del asunto como presupuesto material. ¿Y cómo hago este análisis previo? Bueno, a través de una causa probable, de lo que la mayoría manejaríamos como una causa probable, no una simple sospecha razonable, porque la sospecha razonable sería para tema de cacheo, registros, algún tema de esa naturaleza, pero la causa probable tendría que elevar el estándar. Pero el problema es que si no tenemos claro qué es un estándar, no le puedo decir eleva el estándar, porque si no lo va a elevar en su corazón, en su convicción. Y nosotros, por ejemplo, a partir de estas discusiones de estándares y sabiendo que en los procesos judiciales, ya sean civiles o sean penales, no podemos contar con estándares cuantitativos del 90%, 95, 80, 50, sino cualitativos en términos de la corroboración de calidad. Nos hemos atrevido, por ejemplo, en algunas sentencias, a manejar un estándar de prueba para la condena. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, condenamos más allá de todo razonable, cuando la duda razonable parece una palabra muy maravillosa y sexy, como lo había comentado el doctor, pero hueca, o sea, que no dice cuándo eso es suficiente. Entonces, si yo digo, esto es suficiente para mí, estamos proponiendo la creación de un estándar de prueba, que muchos ya lo han propuesto, y el estándar de prueba que al menos estamos intentando incorporar en nuestras sentencias es que la hipótesis que se sostenga por parte de la acusación, en este caso por parte de la víctima, se encuentre corroborada cualitativamente con otros medios de prueba de distinta naturaleza, y si existe alguna hipótesis alternativa de la defensa, que sea incompatible o descartada, al menos en confronta con los elementos probatorios disponibles. Ya será en otro momento que discutamos cada uno de los matices de este estándar de prueba, pero al menos queremos un estándar de prueba objetivo, que no sea la convicción del juez, sino la sentencia que hable por sí misma a través del establecimiento de un estándar. Por eso creo que es sumamente importante hacer este escenario de intercambio académico, y desde luego que también en este contexto de intercambio, el mes próximo vamos a estar realizando un congreso internacional de la materia de razonamiento probatorio, donde desde luego también estará Tarufo, donde estará Jordi Ferrer, donde estará Carmen, Jeffrey nos acompañará, el doctor Baldo también. Así es que les extendemos desde ya una invitación para que pudieran acudir y estar con nosotros el mes próximo, el 13, 14 y 15 de mayo, para discutir estos temas que se están poniendo sobre la mesa, no solamente en Costa Rica, sino en diversas partes del mundo.